Ahora vamos entonces a hablar de lo que es la circulación sistémica. Anteriormente hablamos cómo es la fisiología en el corazón. Ahora vamos a, a ver cómo se comporta el funcionalismo en la circulación. ¿Verdad? Esta lámina, ¿verdad? La vimos en la clase anterior, en la que veíamos que el volumen telediastólico, es decir, el llenado del volumen de llenado ventricular, ¿verdad? Es de 120 cc y que cuando se eyectan aproximadamente 70 cc y se quedan aproximadamente unos 50 cc, que es el repele. Cuando tomamos el porcentaje de sangre que sale contra el que había, es lo que llamamos fracción de eyección. La fracción de eyección es la fracción de sangre que sale del ventrículo en cuanto a lo que se llenó. Ahora, estos dos términos son algo también que muchas veces los confundimos o hablamos de ellos como si son lo mismo y no lo son. Lo que es la presión y la tensión. Aquí tengo la arteria, ¿no? Y entonces aquí está el ventrículo. Entonces, la presión es la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de la arteria, abriéndola. Porque la arteria es como la manguera de los bomberos, que son así como aplastadas. Y entonces, cuando usted ve que se llena la manguera del bombero, se abomba. ¿Ves? Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Bueno, el agua que está pasando a través de la manguera está presionando a las paredes de la manguera para que se expanda. Eso es presión. Tensión es lo contrario. Es la presión que ejerce las paredes de la arteria contra la sangre, impidiendo que ella pase. La tensión es el aumento, perdón, la tensión es la fuerza que ejercen las paredes de la arteria, impidiendo que ella pase. Entonces, el equilibrio entre estas dos fuerzas es lo que me va a dar el flujo de sangre. Es lo que me va a dar el flujo de sangre, porque si aumenta la tensión, ¿qué va a pasar con el flujo? Si aumenta la presión, si aumenta la tensión, que es ¿qué va a pasar con el flujo? Va a disminuir el flujo. Y si aumenta la presión, ¿qué va a pasar con el flujo? Va a aumentar. Si aumenta que yo pueda abrir las paredes de la arteria, va a aumentar el flujo. Entonces, estas dos fuerzas se oponen y ellas dos se tienen que equilibrar para que se mantenga el flujo sanguíneo. Entonces, un ejemplo típico es el que venga y yo coma perro caliente, pizza, hamburguesa todos los días. Entonces, esa poco de grasa, que son los colesteroles, se van a guardar dentro de las paredes de la arteria. Se guardan dentro de las paredes y cada vez se va tapando la arteria. Esto es lo que se llama un ateroma. Entonces se forma la enfermedad que se llama ateroesclerosis. Entonces se va tapando la arteria, y esto, cuando se va tapando la arteria, ¿qué significa? Que está aumentando la tensión del paciente. Y al aumentar la tensión, ¿qué tiene que hacer el corazón? Si aumenta la dureza, pues, de la arteria, ¿qué tiene que hacer el ventrículo? Aumentar la fuerza de contracción, es decir, aumentar la presión. Y por lo tanto se aumenta la precarga. Y entonces, para que más o menos el flujo se pueda mantener. ¿Ves? Entonces, por eso
es todas las consecuencias que nos da el aumento de la presión arterial. Ahora, de aquí vienen entonces varias preguntas. Entonces se dice, ¿tensiómetro? ¿Está bien dicho tensiómetro o no? Está mal dicho. Porque cuando tú mides la presión arterial, ¿verdad? Otra vez, este es el corazón y esta es la arteria. Cuando tú mides la presión, tú le colocas el manguito al paciente en el brazo. En este caso, esta es la arteria, pero esta es la aorta, ¿verdad? Pero tú la colocas en el brazo, que esta ya es la arteria braquial. Entonces tú colocas el manguito en el brazo y tapas la arteria. Y entonces tú le empiezas a desinflar el manguito y esperas el momento. Escuchas aquí con el estetoscopio, vamos a poner aquí una pseudo orejita aquí. Tú escuchas con el estetoscopio cuando la sangre logra pasar el manguito. Cuando la sangre logra pasar el manguito, tú ves el relojito, el manómetro, y ves a esta presión, el ventrículo logró pasar la presión que yo le ejercía con el manguito. Y entonces tú estás midiendo ¿qué? ¿Estás midiendo la tensión de las paredes o estás midiendo la fuerza del ventrículo? Estás midiendo la fuerza del ventrículo que te da el flujo. Por eso es que tú mides presión arterial. Por eso es que no deben decir, le voy a medir la tensión. No, la presión arterial. Y eso se mide con un esfingomanómetro. No con un tensiómetro. Con un esfingomanómetro. Y entonces la siguiente pregunta es, ajá, profesor, está muy bien todo lo que usted acaba de decir, pero ¿por qué la enfermedad se llama hipertensión arterial? ¿Por qué no se llama hiperpresión? Porque el origen de que aumente la presión del ventrículo, todo el origen, la etiología de todo esto es aquí cuando nos comimos las hamburguesitas y las pizzitas. Cuando nos comimos las hamburguesitas y las pizzitas, aumentamos la tensión de la arteria. Y al aumentar la tensión de la arteria, entonces el pobre ventrículo tiene que aumentar su presión. Como buenos pacientes, ¿verdad? Nunca nos medimos la tensión. Ya me estoy equivocando yo. Nunca nos medimos la presión arterial. Entonces, ¿qué pasa? Silenciosamente esto cada vez se va ocluyendo más, cada vez se va ocluyendo más y cada vez más. Entonces el ventrículo tiene que aumentar la presión. Llega un momento en que el ventrículo dice, papá, ¿hasta cuándo? Entonces, bueno, voy a tener que aumentar los números de miocitos que tengo yo. Así como cuando tú alzas pesa, el bíceps, el tríceps y todo eso empieza a hipertrofiarse. Entonces el ventrículo empieza a hipertrofiarse, pero la hipertrofia del ventrículo, lo que se hipertrofia hacia adentro, es lo que se llama una hipertrofia concéntrica. Entonces, al hipertrofiarse hacia adentro, la cavidad, le voy a cambiar el colorcito porque si no, no vamos a enredar todo. La cavidad que queda más pequeña. Es decir, antes la cavidad del ventrículo era hasta aquí. Y ahora la sangre no tiene todo ese espacio. Ahora la sangre solamente tiene este espacio. Por lo tanto, ¿qué va a pasar con el volumen telediastólico? Va a disminuir porque no cabe tanta sangre allá en el ventrículo ahora. Al disminuir el volumen telediastólico, disminuye. ¿Quién disminuye? La precarga. Y al disminuir la precarga, al corazón no poderse estirar bien, por ende disminuye el volumen de eyección. Y si disminuye el volumen sistólico de eyección, disminuye la fracción de eyección. Y entonces cuando el paciente cae en un ICC. Fíjense todo lo que puede pasar por nosotros comer demasiado grasa.
Lo digo por mí mismo que me paso también comiendo grasa. Entonces, pueden dar un ICC, los infartos, todo eso, porque entonces infartos también ocurren porque como ahora hay más células cardíacas, entonces necesito más sangre de las coronarias que le llegue sangre a todo este poco de músculo que ahora tengo en el ventrículo como tal. ¿Qué pasa vamos para hablar, para no darles puras noticias malas? ¿Qué pasa con la persona que sí hace ejercicio? Que sí se pone las pilas y hace ejercicio. Vamos a ver un colorcito aquí que nos distinga un poco más. Será el amarillo. Sí, yo creo que se ve. ¿Qué pasa con la persona que hace ejercicio, que sale a caminar todos los días, que trota y que está haciendo ejercicio? Pues pasan años haciendo ejercicio. Esta hipertrofia del ventrículo no se hace hacia adentro, sino hacia afuera. Y entonces ocurre lo que se llama una hipertrofia excéntrica. Y al estar hipertrofiado excéntricamente, fíjense que se mantiene la cavidad para la sangre. La cantidad de sangre que puede estar, yo creo que con un negro, bueno, se mantiene la cavidad para el llenado ventricular. Entonces, es más, cada vez se agranda más esta cavidad. Entonces, al agrandarse, el volumen telediastólico aumenta y el volumen telesistólico aumenta. Y al aumentar todo esto, el paciente medio da un paso y ya estás eyectando bastante sangre. Y por eso es que él sale corriendo y cuando llega al otro lado, como si nada, con su frecuencia cardíaca normalita, porque su corazón en cada eyección eyecta lo que nosotros eyectamos como con 3 latidos. Por eso es que nuestra frecuencia cardíaca tiene que aumentar para poder mantener la corrida. Pues. No, bueno, fíjense que les hablé hasta de patología, pero creo que fue necesario para que pudieran entender lo que tiene que ver la presión y la tensión, en que ellos dos se cancelan uno con otro. Entonces, ¿cómo está compuesta la arteria? Un poquito de histología que no me gusta. La arteria normalmente tiene estas 3 capas. Las capas, ¿verdad? Son varias capas que todas estas, pero las principales, de afuera hacia adentro. La adventicia, ¿verdad? La adventicia, la capa muscular o de músculo liso y la interna, que es lo que se llama el endotelio. El endotelio, de hecho, se ha dicho que es el órgano más grande que tenemos en el cuerpo, porque está dentro de todas las arterias y que solamente esta célula, esta capita de células, este endotelio es un órgano como tal, que tiene sus funciones, su bioquímica propia. Debajo de esta capa de endotelio es que se acumulan aquellos colesteroles que cada vez van aumentando, ¿verdad? Aumentando el grosor del endotelio y entonces va a disminuir el flujo de sangre. Entonces, la arteria la tenemos adventicia, muscular y endotelio. La muscular es importante porque la muscular cuando se contrae es la responsable de decidir el paso de la sangre o no. Profesor, pero si siempre debería estar pasando la sangre. Cuando yo necesito que no pase la sangre. Bueno, por ejemplo, tú sales corriendo en este momento porque, no sé, alguien te está persiguiendo. Tu cuerpo distribuye la sangre a los sitios que tú necesitas en ese momento porque estás corriendo. Y en cambio, tapa las arterias para los sitios donde no lo necesitas. ¿Qué sitios no necesitas? El sistema digestivo, el sistema reproductor. A todos esos sitios
la sangre no pasa. O sea, no es que no pasa completamente, sino que el flujo disminuye para enviarlo más bien al músculo para que puedas correr, al cerebro para que puedas pensar, ¿ves? A los pulmones para que puedas seguir respirando y puedas seguir corriendo. Entonces, la capa muscular de las arterias es la que regula el flujo de sangre. Si quiero que la sangre pase por ahí o no. Por ejemplo, el ejemplo típico también es que de repente ves algo que te asusta y te pones pálido. ¿Por qué te pones pálido? Porque se contraen las arterias de la piel. Y entonces no deja pasar sangre y entonces ocurre esa palidez que se ve. Entonces eso está mediado por estos nervios que tienen las arterias y que viene solo de la descarga de adrenalina y eso que Dios mediante van a ver en el siguiente semestre en Morfo 3 en Neuro. Entonces aquí vemos otra vez la sangre, ¿verdad? Que viene de la aurícula, pasa al ventrículo y del ventrículo pasa a la arteria. Y entonces la fuerza que ejerce la arteria contra la sangre impidiéndola pasar es lo que llamamos tensión. Y presión es la presión o es la fuerza que ejerce el ventrículo con la arteria, contra la arteria para hacerla pasar. Entonces tenemos diferentes tipos de arteria, ¿verdad? Hay arterias que son de conducción y otras de distribución. Las arterias de conducción son las primeras, que son la aorta y sus ramas, las ramas directas de ella, que son la carótida, la subclavia, las renales, son arterias que conducen la sangre del ventrículo a cada uno de los órganos. Las musculares son las de distribución, es decir, que son las siguientes, las que ya es como cuando las que entran ya en cada uno de los órganos, ¿verdad? Y entonces distribuyen la sangre, es decir, son como la alcabala, que es la que van a decidir si la sangre pasa con bastante flujo o disminuyo el flujo. Es decir, por ejemplo, ya las ramas de las mesentéricas, que las mesentéricas son las que van al intestino, son las que van a decidir si, mire, que nos siga pasando sangre para acá, porque más bien la necesitamos para correr porque nos están persiguiendo. Entonces, eso es lo que se llama vasoconstricción, cuando se cierra la arteria, y vasodilatación, cuando se abre. Las arteriolas son ya las más pequeñitas, que entonces son las que se terminan encargando de llevar la sangre finalmente a los capilares, y los capilares es donde ocurre el intercambio de oxígeno y ocurre el intercambio de los nutrientes. Entonces fijémonos aquí, fíjense que la sangre está en la arteria, ¿verdad? Aquí están las capas de la arteria, se va distribuyendo en arteriolas, ¿verdad? Y finalmente llegan a los capilares. En los capilares es donde ocurre el intercambio de oxígeno y de nutrientes, y entonces ya luego pasa la sangre a ser desoxigenada. ¿Se acuerdan cuando les di en la primera clase que entonces Harvey descubrió que la sangre va por las arterias oxigenadas y regresa por las venas desoxigenadas? Pero como esto es pequeñito, él nunca pudo demostrar que la sangre pasaba de las arterias a las venas a través de unos conductos pequeñitos, porque esto era muy pequeñito y en ese momento no existía el microscopio. Luego Malpighi descubrió, cuando se descubrió el microscopio, entonces él estudió estos tejidos y entonces se dio cuenta que habían unos vasitos muy pequeñitos por donde pasaba la sangre oxigenada, hacía el intercambio y entonces se desoxigenaba. Fíjense la diferencia entonces que hay entre las arterias y las venas. Una de las cosas es que las venas, la luz de las venas, el espacio de las venas es mucho más amplio que las arterias. Por lo tanto, las venas son unos vasos de capacitancia, de volumen. Es decir, en este momento, si ustedes vieran cuánta sangre hay en sus venas y cuántas hay en las arterias, hay muchísimo más en sus venas que
que en las arterias, porque las venas son vasos de capacitancia. En cambio, las arterias son vasos de presión. Por lo tanto, como manejan presión, su capa muscular es mucho más gruesa. En cambio, la de las venas es mucho más fina, más laxa la vena. Tú tocas la arteria y es grueso, como si estuvieras tocando un lápiz. En cambio, tocas una vena es como si estuvieras tocando un dedo de guante. Como tal, los capilares, existen diferentes tipos de capilares que hasta ahora solamente están viendo el capilar normal o común, pero a medida que sigan pasando por los sistemas van a ver otros capilares. El capilar normal, como le dije, bueno, tiene solamente tiene una capita, ¿verdad? Como una membrana basal y el endotelio como tal. Es decir, prácticamente es como una sola capa de endotelio para que se permita que el eritrocito haga el intercambio del oxígeno y ocurran los intercambios de los nutrientes. Existen otros capilares, por ejemplo, en los riñones, ¿verdad? En los riñones, cuando ya las arterias se convierten en arteriola y todo más pequeñito de los capilares, en los riñones este endotelio tiene más huequitos, es decir, está más fenestrado, tiene más acribillado. Y eso es lo que permite que entonces el agua que contiene la sangre, que se llama plasma, sea filtrado hacia lo que es los conductos colectores, que lo van a ver en la siguiente unidad, y entonces se forme la orina. Igualmente, en el cerebro, en el tejido, en el sistema nervioso, existen también lo que se llaman unos plexos coroideos, también unos capilares bastante ahuecados que permiten la formación de líquido cefalorraquídeo a partir de lo que es el plasma. Vamos a ver el juego de presiones dentro del capilar. Fíjense. Aquí viene, ¿verdad? La sangre. Aquí viene la sangre, ¿verdad? Imagínense, este es un glóbulo rojo y viene con su agüita que viene alrededor, que es el plasma. Sobre esta sangre, ¿verdad? Ejerce dos tipos de fuerza. Una fuerza que se llama presión hidrostática y otra fuerza que se llama presión coloidosmótica. La presión hidrostática es sencillamente la presión con que viene la sangre desde que salió del ventrículo. Desde el ventrículo. El ventrículo salió del ventrículo y toda esa presión, ¿cuál es la presión con que sale del ventrículo? Es la presión de 120/80. Eso no se lo comenté en la clase de ciclo cardíaco. Que la presión cuando llegaba a la montañita, ¿verdad? Hasta arriba, es la presión de 120 milímetros de mercurio, que es lo que se llama la presión sistólica. Y cuando llegaba hasta abajo la arteria, que después se devolvía, cuando llegaba hasta abajo, que ya el ventrículo seguía bajando, en este momento es lo que se llama la diastólica. 80 milímetros de mercurio. Bueno, con toda esa presión sale la sangre y por supuesto a medida que va avanzando por las arterias, por la aorta, viene bajando por las ilíacas, todo eso, a medida que va pasando por todas las arterias, va perdiendo presión, de tal manera que casi siempre cuando llega a la arteria, al principio del capilar, la presión es de 35 milímetros de mercurio. 35 milímetros de mercurio. Estos 35 milímetros de mercurio, fíjense que él tenía 80, salió con 80/120, ¿verdad? Y viene llegando aquí con 35. Y llega aquí con una presión de 35. Esa presión, ¿se acuerdan que dijimos que la presión es la fuerza que trae la sangre y es la que va contra las paredes de la arteria, ¿verdad? Bueno,
Esa presión llega un momento que como estamos en el capilar y como el capilar es finito, la presión que trae la sangre hace que se salga del capilar. Se sale un poquito de agua. Entonces eso está medido en una presión de 35 milímetros de mercurio. Pero, ¿verdad? Pero existe algo que se llama presión coloidosmótica. La presión coloidosmótica hablamos de presión hidrostática, que es esta misma. Presión coloidosmótica es la presión que ejercen las proteínas. Si se acuerdan de Morfo 1, ¿verdad? De lo que era la membrana plasmática, la clase de la membrana plasmática, y de que si yo tengo una solución que la tengo concentrada en altos solutos, por ejemplo, la tengo concentrada en muchas proteínas, tengo proteínas por todos lados, y tengo esta otra solución con pocas proteínas, ¿verdad? Y tengo aquí una membrana semipermeable que el agua pueda decidir pasar a un lado al otro. ¿Hacia dónde va a tender a pasar el agua? El agua va a tender a pasar para allá. ¿Por qué? Porque el agua siempre va a tender a pasar a donde haya más solutos. ¿Por qué? Porque el agua siempre va a querer diluir lo que donde haya concentración de soluto, entonces ella siempre va a querer ir a diluir el soluto. Entonces, como siempre hay más proteínas, dentro de la sangre, dentro de la luz del capilar, hay más proteínas que afuera. Aquí vamos a poner 2 proteínas y aquí una. Como aquí siempre hay más proteínas que afuera del capilar, entonces, por lo tanto, siempre va a haber una tendencia del paso de agua de fuera del capilar hacia adentro del capilar. Y a eso se le llama presión coloidosmótica. Entonces, si nos fijamos, hay dos fuerzas que se contraponen, así como en tensión y presión, hay dos fuerzas en el capilar que se contraponen. Una es la presión hidrostática, que me está haciendo que esto se salga de 35 milímetros de mercurio, y hay otra presión que hace que más bien que el agua se meta de 25 milímetros de mercurio, que es la coloidosmótica. Y entonces, ¿quién gana finalmente? La hidrostática. ¿Cuánto le gana? En 10 milímetros de mercurio. Es decir, que finalmente el agua logra salir, es lo que significa esta flecha, logra salir a una presión de 10 milímetros de mercurio, que es la resta de los 35 de la hidrostática contra los 25 de la coloidosmótica. Logra salir. ¿Qué pasa? Que parte de este líquido que se sale se va por los vasos linfáticos. ¿Han visto los vasos linfáticos por ahí? Bueno, por la linfa. Se va por la linfa, es recogida y se retorna a la circulación. La otra parte se recoge de nuevo. ¿Cómo se recoge? Hacemos el mismo jueguito. ¿Qué pasa con esta sangre? Vamos ahora que estamos del otro lado. ¿Qué pasa con la sangre que venía aquí? ¿Verdad? Porque no toda se salió. Continúa una sangre que va a seguir por el capilar. Llega un momento en que yo tenía 35 milímetros de mercurio de presión que venían desde el ventrículo. Pero como ya avancé en el capilar y como hemos visto, a medida que avanzamos, vamos perdiendo esa presión. Entonces, como avanzo en el capilar, pierdo la presión. Y resulta que la presión ahora me llegó a 18. La presión hidrostática que hace que se salga el agua del capilar. Pero la presión coloidosmótica se mantiene igual porque la presión
de la concentración de proteína siempre va a ser mayor dentro del capilar que fuera del capilar. Entonces la presión de coloide osmótica, que es la presión proteica, pues se mantiene igual de 25 milímetros de mercurio que tienden a meterse. Por lo tanto, ¿quién gana ahora? Gana ahora la presión que tiende a meter el agua. Y la resta de 25 que quiere meter contra 18 que quiere sacar, entonces quedan que 7 se van a meter con una presión de 7 milímetros de mercurio. Entonces, por lo tanto, parte de esa sangre, de esa agüita que salió, ese plasma que se salió, entra otra vez por estos 7. Pero fíjense que entonces finalmente salen 10, sale a una presión de 10, pero entra a una presión de 7. Quiere decir que hay 3 que están sobrando, que se están quedando afuera. Eso es lo que se llama, por eso existe la linfa. Pues la linfa recoge esos 3 que no pudieron entrar. ¿Ves? Entonces esto explica varias cosas. Primero explica que entonces una persona que no come mucho, que tiene pocas proteínas, si tiene baja la presión coloidosmótica, por lo tanto, entonces el agua se va a tender a salir más. Entonces el paciente se va a tender a hinchar de pura agua que se sale de los capilares porque no tiene proteínas que la mantengan dentro de la sangre. Entonces hay veces que vemos una persona gorda a simple vista y es sencillamente que está hinchada por la poca proteína que tiene en su sangre. Lo otro es que si entonces hay una obstrucción de los vasos linfáticos, por ejemplo, cuando vean microbiología, algunos parásitos que obstruyen los vasos linfáticos, entonces esta agua se va a acumular aquí y va a producir edema, es decir, se le va a hinchar los pies, se le va a hinchar el abdomen, va a ocurrir lo que se llama anasarca, porque se edematiza. Entonces, este jueguito de las presiones deben conocerlo. Fíjense entonces, este dibujito es prácticamente lo mismo. La sangre por aquí entonces tiende a salir por la presión hidrostática, se recoge por vía linfática, ¿verdad? Pero parte también entra porque la presión, aquí la presión oncótica, la ayuda a meter, ya que la presión hidrostática al final del capilar es bajo. Lo que les decía, que en este momento la cantidad de su sangre, la volemia, que es la cantidad de sangre que tenemos en un momento dado, que es de aproximadamente 5 litros, la mayoría está en este momento en las venas. Un 64% está en las venas, un 7% está en el corazón, un 9% está en los pulmones y un 13% está en las arterias. Entonces, el retorno venoso, ¿verdad? Entonces, ya hablamos, ¿verdad?, del capilar. Ahora, ¿cómo retorna la sangre? La pregunta del $1.000.000. Ya la sangre llegó a los capilares facilito. Primero te ayuda normalmente, o sea, del corazón hacia abajo, te ayuda la gravedad. Y segundo, el corazón es una bomba que, valga la redundancia, bombea toda esa sangre para allá. Ahora, ¿cómo la sangre de los pies llega al corazón si no hay una bomba en los pies? Y segundo, no hay, va en contra de la gravedad. Bueno, para eso existen primero, ¿verdad?, las venas por dentro, cosa que no tienen las arterias, otra diferencia entre ellas. Las venas tienen unas valvas o unas válvulas, ¿verdad?, que hacen que cuando la sangre logra subir, ¿verdad?, y se detiene, no se devuelva hasta el pie otra vez, sino que se devuelva hasta este escalón que encontró, que se llama válvulas. Entonces, a medida que va subiendo, llega a otro escaloncito y así va subiendo.
Pero ¿qué hace que la sangre suba? Bueno, la contracción muscular. La contracción de nuestros músculos, ¿verdad? Hace que exprima a la sangre que está dentro de la vena, exprima a la vena, y la sangre que está dentro de ella no se puede devolver porque está la valva. Entonces sube, lo que hace es subir porque las valvas están diseñadas para que haya un flujo anterógrado igualito como sucede con las válvulas dentro del corazón, con las válvulas cardíacas. Entonces, la contracción muscular es la que hace que suba. Es por eso, y con esto no se les va a olvidar más nunca, es por eso que entonces cuando estás haciendo una cola en el banco, vas a comprar algo, a los 5, a los 10 minutos, 20 minutos, empiezas a sentir como las piernas pesadas, los miembros inferiores como pesados. Es porque la sangre que está bombeando el corazón está llegando allá, pero no se está devolviendo porque tú estás de pie sin contraer mucho los músculos. Entonces, ¿qué tiendes a hacer tú? Tiendes a moverte, tiendes a caminar, tiendes a subir, a flexionar las rodillas y eso. ¿Para qué? Para que la sangre suba y dejes de sentir esas molestias en los miembros inferiores. Cuando estas válvulas se dañan, ¿verdad? Se dañan, entonces la sangre no puede subir, la sangre se queda, se estanca, se dilatan las venas y es lo que se llaman las varices, que entonces tienden a salir cuando uno está mucho tiempo de pie, no se ejercita, entonces porque la sangre entonces tiende a estar mucho tiempo en el escalón y entonces vence al escalón y lo daña, daña el escalón que es la valva y entonces se producen las varices. Entonces aquí está. Normalmente la sangre sube y cuando se quiere devolver las valvas lo impiden. Pero cuando se dilatan porque no caminamos como debe ser, no hacemos ejercicio, entonces se tiende a estancar y entonces se produce. Entonces, como ya les había dicho, fíjense cómo es el sistema de una arteria, todas las capas que tiene, ¿verdad? Y que las venas tienen una capa muscular lisa mucho más fina y que contiene sus valvas, cosa que no tiene las arterias. Aquí están los vasos linfáticos. Ya saben entonces por qué existen los vasos linfáticos. Es llevar ese poquito de plasma, en verdad que se llama linfa, ese poquito de linfa de plasma que no se pudo devolver en el capilar. Entonces se va por otro camino y finalmente drena, ¿verdad? En lo que son las yugulares. En parte en las yugulares, en la vena cava superior, en tronco venoso brachiocefálico. Aquí está más o menos. Entonces la sangre viene por las arterias, pasa a los capilares hacia las venas, pero parte se desvía por los vasos linfáticos. Entonces, como ya sabemos, la presión arterial, ¿verdad? Ya con lo que voy a hablar un poco del gasto cardíaco, vamos a finalizar. La presión arterial es la fuerza entonces que ejerce, que la sangre ejerce sobre las paredes de la arteria. Lo contrario es tensión, que entonces es la fuerza que ejercen las paredes contra la sangre para impedir que pase. ¿De qué depende la presión arterial? Y aquí voy a jugar con dos fórmulas que probablemente se los den en clase y a veces cuando como uno en medicina no ve matemática, entonces uno ve fórmula y dice no, eso no es para mí. Pero la fórmula no es para que saquemos cuenta en este caso, sino para que recordemos de qué depende la presión arterial. Entonces la presión arterial, ¿verdad? Depende de dos cosas principales, del gasto cardíaco y de la resistencia vascular periférica. Ya, profe, ¿con qué se come eso? Bueno, resistencia vascular periférica, ustedes lo pueden sustituir en su mente con la palabra tensión, que ya dijimos que tensión es la fuerza que ejercen las paredes contra la sangre para impedirla pasar. Bueno, es la resistencia del vaso.
la resistencia del vaso impidiendo que pase la sangre. Entonces, tensión es resistencia vascular periférica. Por supuesto que una de las cosas que debe depender, o sea, de las que debe depender la presión arterial es de la tensión que habíamos dicho. A medida que aumente la tensión del vaso, va a aumentar la presión arterial, va a aumentar la presión de eyección que tiene que hacer el ventrículo, es decir, va a aumentar la poscarga. El gasto cardíaco es, y no se les puede olvidar, esto es para siempre, es la cantidad de sangre que sale del corazón en un minuto. Gasto cardíaco es la cantidad de sangre que sale del corazón en un minuto. Entonces, fíjense que la fórmula de presión arterial es gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica. Quiere decir que si aumento el gasto cardíaco, tengo que aumentar la presión arterial. Es decir, si aumento la cantidad de sangre que sale por el corazón en un minuto, es decir, por ejemplo, que yo me pongo a hidratarme y supongamos que los riñones no me funcionan para sacar todo ese poco de agua que yo me estoy bebiendo. Me meto agua, entonces eso aumenta el gasto cardíaco. Entonces, por supuesto que el corazón va a tener que trabajar más. Entonces, aumentar el gasto cardíaco aumenta la presión arterial. Y aumentar la resistencia vascular periférica comiendo comida chatarra nos aumenta la presión arterial, ¿eh? Eso se lo estoy aplicando aquí así, pero el libro les dice en otros términos que a veces no nos gusta. Nos dice, cuando va a explicar esta fórmula, dice que el gasto cardíaco es directamente proporcional a la presión arterial. Eso, la traducción es que sencillamente si aumenta el gasto cardíaco, aumenta la presión arterial. Igual también nos dice que la resistencia vascular periférica es directamente proporcional a la presión arterial. Es decir, que si aumenta la resistencia vascular periférica, aumenta la presión arterial, como ya se lo he demostrado. Ahora, ¿de qué depende el gasto cardíaco? El gasto cardíaco depende que si el gasto cardíaco es la cantidad de sangre que sale del corazón en un minuto, quiere decir que si yo multiplico el volumen sistólico o volumen latido, el volumen que sale en cada eyección, que se acuerdan que era ¿cuánto? 70 cc, ¿verdad? Si yo multiplico la cantidad de sangre que sale del corazón en cada eyección por las veces que late, eso me va a dar la cantidad que sale finalmente en un minuto. Es decir, si multiplico 70 de volumen de eyección por 70 latidos por minuto, por ejemplo, me da 4.900 cc. Es decir, aproximadamente 5 litros bombea el corazón cada minuto. ¿Y cuánta sangre tenemos nosotros como tal? ¿Cuánto es nuestra volemia? 5 litros. Quiere decir que aproximadamente cada minuto toda nuestra sangre ha pasado por el corazón. Toda nuestra sangre. Entonces, ¿de qué cosas, verdad? Ya que sabemos que el gasto cardíaco depende de dos cosas, de la frecuencia cardíaca y del volumen latido. Entonces, ¿de qué depende el volumen latido? ¿De qué depende el volumen de eyección? Ah, bueno, por supuesto que de la precarga, porque mientras más se dilate, más vas a eyectar. También de la contractibilidad, porque si el corazón no está efectivo para contraerse, por supuesto no va a haber una buena eyección. Y por supuesto de la poscarga, porque si la resistencia vascular, es decir, la tensión en el vaso, en la arteria, está aumentada, tampoco voy a poder tener una buena eyección. Y a su vez, la poscarga depende también del retorno venoso. Si no hay un buen retorno venoso, no hay una buena precarga, y si no hay una buena precarga, no hay una buena poscarga.
¿Ven cómo todo ese juego tiene que ver una cosa con la otra? La otra cosa de la que depende el gasto cardíaco es el volumen latido. El volumen latido, perdón, en la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca, ¿de qué depende? ¿De qué depende de que aumente o disminuya la frecuencia cardíaca? Del sistema nervioso autónomo, que lo van a ver en Morfo 3. Lo que es el simpático y el parasimpático son lo que regulan la frecuencia cardíaca. Es decir, el cerebro no le dice al corazón, late, ahora late otra vez, ahora late otra vez. Eso es algo automático que hace el corazón. Pero sí le dice las veces que debe latir por minuto, es decir, la rapidez con que lo debe hacer. Entonces el cerebro se da cuenta que salí corriendo y si salí corriendo necesito más oxígeno y si necesito más oxígeno, entonces necesito aumentar la frecuencia cardíaca para que aumente el gasto cardíaco y para que aumente la presión arterial. ¿Ven? Ahora, ¿de qué depende la resistencia vascular periférica? De una de las cosas es la viscosidad de la sangre. Y la viscosidad de la sangre, ¿verdad? Depende de la coagulabilidad. Ahí, por ejemplo, si tienen un familiar que que es hipertenso, ¿verdad? Que toma antihipertensivos, pero a veces toma también que una aspirinita para que la sangre esté más líquida, para que disminuya su coagulabilidad y por lo tanto disminuya su viscosidad. Claro, también se toma para que disminuya los riesgos de que haga trombos y que finalmente produzcan isquemia en algunos sitios, pero también disminuye la viscosidad. Otra cosa de la que depende la resistencia vascular periférica de la longitud del vaso, mientras más largo sea el vaso sanguíneo, más resistencia va a haber. Por ejemplo, si tú tienes una bomba y una manguerita que mida 1 metro, ¿verdad? Va a ver que la sangre, el agua que estás bombeando sale a un flujo bastante alto. Pero si tú alargas esa manguera, al final el agua, a la misma presión que está manejando la bomba, te vas a fijar que el flujo de agua que va a salir va a ser mucho menor porque la longitud de la manguera va quitándole, va restándole la longitud de la manguera le va restando, le va dando resistencia al agua en el paso y entonces le quita flujo, le quita velocidad. Y por supuesto, el grosor de la manguera. Mientras más aumentado esté el grosor de la manguera, ¿qué va a pasar con la bomba? Va a tener que aumentar su presión para poder hacer que pase la sangre o en este caso el agua. Entonces fíjense que es lo que les había dicho con el gasto cardíaco. Que el gasto cardíaco es la cantidad que late el corazón en 1 minuto multiplicado por la cantidad que eyecta cada vez. Si multiplico entonces la cantidad que eyecta por la cantidad que late en 1 minuto, entonces me da finalmente el gasto cardíaco. Y esto era el ejemplo que les colocaba. Una persona que está sentadita, este gasto cardíaco puede ser de 5 litros por minuto, pero si tú sales corriendo, aumenta tu frecuencia cardíaca y aumenta tu fracción de eyección, tu volumen latido. Entonces imagínense que el volumen latido en vez de ser 100, en vez de ser 70, sea 100. E imagínense que en vez de la frecuencia cardíaca ser 70, sea 100. Entonces ustedes multiplican 100 por 100 y le da 10.000. En vez de 5.000, queda aquí, 5.000 le da 10.000, es decir, doblaron el gasto cardíaco. Entonces, con este cuadro me gusta mucho por lo que les decía, que una persona, ¿verdad? Si cuando ustedes van estudiando los órganos, por ejemplo, cuando en la unidad siguiente van a estudiar renal, el libro les va a decir la irrigación del riñón tiene un gasto cardíaco de 20%. ¿Qué significa eso? Bueno, que de la sangre que sale por la aorta
en un minuto, el 20% va para los riñones. Y aquí está. En reposo, para los riñones va un 20%. Pero si tú sales corriendo, se redistribuye el gasto cardíaco. Porque entonces, bueno, no, mira, dicen, vamos a cerrar la llave para el riñón, vamos a cerrar para el hígado y el vaso, pero le da mucho más es al músculo. ¿Ves? Va mucho más al músculo porque es el que está demandando oxígeno en ese momento. Aquí con esto vemos los factores, ¿verdad?, que influyen en el aumento o disminución de las presiones cardiovasculares. Entonces, fíjense que lo que les decía, a medida que aumenta, a medida que disminuye, ¿verdad?, el diámetro de los vasos, ¿verdad?, eso va a disminuir la presión arterial. Después en las venas va aumentando más bien el diámetro de los vasos. Igualmente, ¿verdad? Lo que es la velocidad de flujo. La velocidad de flujo va a ir disminuyendo a medida que vamos pasando de la aorta hacia las venas. En cuanto al corte de área transversal, es decir, la aorta es ella sola. Ella es pequeñita. O sea, ella es pequeñita comparado o con todas sus ramas. Si ustedes colocan a todas las ramas de la aorta una al lado de la otra, van a tener un diámetro mucho mayor que la aorta sola. Igual, las ramas de la aorta, poniéndolas una al lado de la otra, van a tener un diámetro transversal mucho mayor. Entonces, eso ayuda también a la distribución de la presión arterial. Entonces, aquí vemos, ¿verdad?, que, como les decía, tanto el cerebro como el riñón ayudan a lo que es la distribución de lo que es el flujo sanguíneo y la presión arterial. El cerebro lo hace de una manera rápida y efectiva, por ejemplo, a través del sistema nervioso simpático y parasimpático, con lo de la adrenalina, por ejemplo, aumenta o disminuye el diámetro de los vasos sanguíneos. El riñón, por su parte, lo hace de una manera más lenta. Entonces, él a veces se encarga más que todo de lo que son de las venas, ¿verdad?, y de la distribución del agua. Cuando él se da cuenta que el corazón está forzado porque hay mucha agua, entonces a través de una hormona que se llama péptido natriurético, ¿verdad?, que se secreta en la aurícula, va y le dice al riñón, hey, está llegando mucha agua a la aurícula derecha. Entonces el riñón dice, bueno, vamos a sacar el agua para que no se sobrecargue el corazoncito. Entonces, a través de su filtrado, hay aumento del filtrado sanguíneo, pues. Y entonces aquí otro esquemita, que lo que quiero, ¿verdad? Lo que quiero en esto es que ustedes se den cuenta de dos cosas, que hay veces que uno ve esto y entonces dice, ya va, se me fundió el cerebro. Ya estamos terminando con esto, que ya deben estar algo cansados. Pero uno ve esto y dice, no, 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 se me fundió, no puedo más. Mentira, sí puedes, porque fíjate. Entonces tenemos el gasto cardíaco, ¿verdad? El gasto cardíaco, ¿de qué depende? De frecuencia cardíaca y volumen de eyección. Entonces, la frecuencia cardíaca, ¿de qué va a depender? Como les había explicado, de el cerebro, la inervación autónoma del sistema nervioso autónoma y de las hormonas que van a dirigir la frecuencia cardíaca. Y entonces, ¿de qué va a depender, el volumen de eyección? De el volumen diastólico final y del volumen sistólico final, que estos a su vez tienen que ver con la precarga y poscarga. Es decir, precarga y poscarga van a influir en el volumen sistólico final, que finalmente me va a influir en el volumen de eyección. Estábamos hablando, ¿verdad?, de
la regulación cardiovascular. Y esto viene dado tanto por la parte cerebral como la parte renal. A nivel de las carótidas, ¿verdad? Ustedes poco conocen las carótidas porque están en el segundo semestre y ellas las vemos en el tercer semestre. Pero recuerden que las carótidas se originan en el callado de la aorta, la izquierda, la derecha en el tronco brachiocefálico. Bueno, lo cierto es que las dos, que son la carótida interna derecha, perdón, las carótidas primitivas derecha e izquierda, ellas ascienden por el cuello y llega un momento en que se bifurcan en carótida externa y carótida carótida externa y carótida interna. En ese punto en que se bifurcan, eso se llama seno carotidio. En el seno carotidio, ¿verdad? El seno carotidio hay unos nervios que tienen como decir, unos nodos, es decir, una reunión de neuronas que son varoreceptores y quimioreceptores. Varoreceptores porque ellos van a medir la fuerza con que se estiran. Cada vez que pasa la onda de pulso, así el pulso que ustedes se miden en la arteria radial o en la misma carótida, ese pulso que pasa, esa onda, pasa por allí y estira al nodo. Y el nivel de estiramiento es lo que él mide. O sea, con eso el cuerpo mismo, el cerebro mismo está midiendo la presión arterial está en tanto. Si la presión arterial baja o si la presión arterial sube. Entonces, eso siempre le está enviando señales al cerebro y diciéndole la presión se está manteniendo bien. O no, mira, la presión está baja o la presión está alta. Eso es lo que se llaman varoreceptores. Y con eso, el cerebro después le dice al corazón, mira, aumenta la frecuencia cardíaca porque nos vamos a desmayar. Igual existen quimioreceptores, es decir, unos receptores también neuronales que miden la presión de oxígeno, es decir, la cantidad de oxígeno que hay en la sangre y que obviamente eso también va a repercutir en decirle al corazón que aumente o disminuye la frecuencia cardíaca porque nos estamos quedando sin oxígeno. Igualmente sucede, como lo van a ver en renal, también hay unas hormonas que se encargan también de medir eso. Entonces, cuando ustedes ven la inervación del corazón, ¿verdad? Tiene una inervación simpática y una inervación parasimpática. El parasimpático siempre se encarga de mantener todo tranquilo y de bajar la frecuencia cardíaca en el caso del corazón. La parte simpática, que maneja adrenalina, más bien ayuda a aumentar la frecuencia cardíaca y a aumentar la fuerza de contracción del ventrículo cuando yo lo necesito, como colocaba el ejemplo anoche también. Si salgo corriendo, ¿verdad? Entonces aumento la frecuencia cardíaca y aumento la fuerza de contracción. Aquí está. El simpático siempre va a aumentar la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción, y el parasimpático va a disminuir la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción. Por lo tanto, esto va a repercutir directamente en el gasto cardíaco. ¿Cómo era la fórmula de gasto cardíaco? El gasto cardíaco es la cantidad de sangre que sale del corazón en un minuto y se mide, ¿verdad? Multiplicando la cantidad de sangre eyectada multiplicado, que eso me lo da la fuerza de contracción, multiplicado por la frecuencia cardíaca, es decir, las veces que late. Por supuesto que entonces si aumenta esto, aumenta el gasto cardíaco y viceversa. Otra cosa que no se les debe olvidar son estas definiciones que también salen en el examen. La presión de pulso y la presión arterial media. La presión de pulso es la diferencia entre la presión diastólica y sistólica. Es la diferencia entre la presión sistólica y diastólica. Y la presión arterial media, hay algunos esfingomanómetros que te dan de una vez la presión arterial media. Pero ella se saca en que tú tomes la presión diastólica y la sumes a esta división, que es la presión sistólica menos la diastólica sobre 3. Es decir, otra vez, agarra la presión sistólica menos la diastólica
Eso lo divides entre 3 y luego lo sumas a la diastólica. ¿Eso qué significa? Que eso es la presión de perfusión de los órganos corporales. Es decir, a cuánta presión llega la sangre a cada órgano. Recuerden que la sangre sale con, ¿cuánto? Con 120 milímetros de mercurio de presión. Sale eyectada a la aorta. Pero con cuánta presión, ¿se acuerdan que también les dije que a medida que va disminuyendo, que va avanzando la sangre, va perdiendo presión? Pero con cuánta presión llega en cada órgano. En eso es la presión media. Y no debe bajar de 60 milímetros de mercurio. Si empieza a bajar 60 milímetros de mercurio, quiere decir que hay algunos órganos que no se van a estar perfundiendo bien. Entonces, para finalizar, vamos a hablar un poquito de lo que son los métodos de la toma de presión arterial. Los métodos de la toma de presión arterial son lo que se llaman los incruentos y los cruentos. Es decir, cruento es cuando tú abres a alguien, operas, haces una herida. Eso se le llama cruento. Incruento es cuando no lo hace. Entonces, el cruento es cuando tú mides la presión arterial directamente, que colocas un dispositivo. Eso se puede hacer en unidad de cuidado intensivo. Colocas un dispositivo directamente en la arteria, como un catéter, cuando te colocan un catéter en la vena, pero lo colocas en la arteria y eso mide directamente la presión arterial. Ese sería el cruento. Obviamente es mucho menos usado. Después viene el método cruento. El método incruento. Dentro de los incruentos hay 3 maneras de medirlo de manera incruenta. ¿Qué son? La auscultatoria. Auscultatoria, de escuchar, que es la que ustedes hacen normalmente, la que se hace normalmente, que entonces trancamos, ¿verdad?, el flujo sanguíneo con este manguito. Trancamos el flujo sanguíneo de la arteria. Entonces subimos, ¿verdad? Subimos la presión en el manguito y eso lo vemos a través del manómetro. A qué presión, con cuánta presión, valga la redundancia, estamos presionando la arteria. Entonces, luego vamos a ir desinflando, ¿verdad?, el manguito con la válvula de la perita y entonces el manómetro nos va diciendo a qué presión vamos disminuyendo. Cuando colocamos el estetoscopio aquí, lo estamos colocando en el sitio del paso de la arteria, ¿verdad? Cuando empezamos a escuchar los ruidos, un ruido que eso se llama los ruidos de Korokov. Los ruidos de Korokov, empezamos a escuchar tuf, tuf, tuf. Entonces, cuando tú escuchas el primer ruido, quiere decir que en ese momento la sangre logró vencer la presión del manguito. En ese momento yo veo el manómetro y me fijo, el manómetro estaba en 120, quiere decir que el corazón en este momento, ¿verdad?, estaba bombeando a 120 milímetros de mercurio. Bombeó con una fuerza de 120 milímetros de mercurio y logró sobrepasar al manguito porque el manguito ya estaba en 120. ¿Ven? Entonces yo lo escuché, los ruidos de Korokov, y entonces tomo la presión arterial sistólica. Cuando disminuyen los ruidos de Korokov, cuando ya no se escuchan y veo el manómetro, entonces esa es la presión diastólica. Ahora, si ustedes en este momento, si tienen un estetoscopio, ustedes se colocan el estetoscopio aquí, en la arteria braquial, ¿por qué no se escucha nada? ¿Por qué no se escuchan los ruidos de Korokov si de todas maneras está pasando sangre? ¿Sí o no? ¿Por qué no se escuchan? Eso es pregunta fija en cuarto semestre y nunca nadie la responde. O muy pocas veces la responde. Es porque el flujo normal de la sangre es un flujo laminar.
es un flujo laminar. ¿Qué quiere decir eso? Así como lo veían en respiratorio, que debe haber un flujo laminar. Esta es la arteria, ¿verdad? Entonces, los eritrocitos van uno detrás del otro. Uno detrás del otro en la arteria. Igualmente van uno debajo del otro. Uno debajo del otro y uno al lado del otro. Entonces, ellos van ordenadamente en un flujo laminar, es decir, se forman láminas de eritrocitos que van tranquilitos como en un tren, y por eso cuando pasa la sangre, pasa tranquilita y no se escucha. Si hay una interrupción, si hay una interrupción, ¿verdad? Una obstrucción como me la está haciendo este manguito, cuando yo lo suelto y logra pasar todo ese poco de sangre, todos los eritrocitos pasan vueltos locos, pasan todos desordenados. Y a eso se le llama flujo turbulento. Y mientras dure ese flujo turbulento, se escuchan los ruidos de Korokov. Cuando por fin logran calmarse los eritrocitos y volver a su flujo laminar, deja de escucharse los ruidos de Korokov. De hecho, los ruidos de Korokov son soplos. Y cuando veíamos en la clase de ciclo cardíaco lo de las valvulopatías, que si se obstruye una válvula o una válvula es insuficiente y se devuelve la sangre en flujo retrógrado, ese flujo turbulento que se está formando por esa obstrucción de la válvula o el mal funcionamiento de la válvula es lo que me produce el soplo que voy a escuchar en el paciente. Entonces, este método que les acabo de explicar es el auscultatorio. Existe también el método palpatorio, que sencillamente hago todo igual, pero en vez de auscultar con el estetoscopio aquí, coloco mis dedos para palpar el pulso. Es decir, que cuando yo coloco esto en 200 milímetros de mercurio y yo coloco mis dedos, no debería palpar nada, no se debe palpar pulso. Entonces, cuando empiezo a desinflar, va a llegar un momento en cuando empiezo a sentir el pulso de nuevo. Cuando empiezo a sentir el pulso, veo el manómetro y digo, ah, esa es la presión arterial que tiene el paciente. En ese momento es lo que se llama la presión sistólica. La diastólica no se puede medir con la palpatoria. La diastólica se puede medir solo con la auscultatoria. Con la palpatoria no se puede. El otro método con que tampoco se mide la diastólica, solo la sistólica, es la oscilatoria, de oscilación, OSC. La oscilatoria es, vuelvo a hacer lo mismo, pero en vez de colocar el estetoscopio o en vez de colocar mis dedos, sencillamente veo en el manómetro cuando la agujita oscila. Es decir, ustedes ven que viene bajando, viene bajando, viene bajando, viene bajando, viene bajando, pero llega un momento en que empieza a hacer esto, como a devolverse. Entonces, esas oscilaciones las está haciendo la arteria pasando la sangre. Y por eso, en ese momento, cuando empieza a hacer eso, ustedes miden y entonces es oscilatoria, es la presión arterial sistólica. Y bueno, siempre en estos casos comento en un paciente que yo tuve cuando era residente de primer año, fíjense, 29 de marzo del 2014, el dueño de esta camioneta Blazer, esto eran los Teques, en los Taques, perdón, Teques aquí en Caracas, estaba en los Taques y el paciente estaba detrás de la Blazer acomodando su compra, había hecho una compra, algo. Y este señor de este Caprice venía a 100-500, como diría mi mamá, y venía a tal velocidad que se metió debajo de la camioneta. Y por supuesto, el señor quedó entre los dos, aprisionado aquí. Y bueno, lo llevaron al hospital, pero tenía fractura de los dos fémur y de las dos tibias. También tenía una luxación del hombro. Y bueno, más nada, pero por el daño
sobre todo de el miembro inferior izquierdo y todo lo que se demoró en llegar, en de que pudiéramos conseguir los tutores y eso para operarlo. Bueno, de hecho, se le amputó esta pierna a nivel supracondilia, a nivel por encima de la rodilla, y la otra se le colocaron el tutor. Aquí estoy en la operación. Aquí está el tutor que colocamos. El tutor que se debía colocar era más especial que este en el sentido de que estas dos barras se debían conectar también para mantener inmovilizada la rodilla, pero de verdad no se conseguían. Y bueno, pero el paciente eh, sencillamente se desangró tanto, ¿verdad? Que hicimos lo posible, pero no se pudo salvar. De hecho, fijémonos, le colocamos aquí bolsas, la luz para que se mantuviera caliente, pero de verdad que era mucha sangre lo que había perdido. Él me llegó a mediodía y la operación la vinimos terminando, yo creo que a eso, no sé, como las 5 o 6 de la tarde. Pero él tuvo el accidente a mediodía, todo lo que demoró en que lo sacaran, todo eso. Y bueno, fíjense cómo este es el monitor cardíaco, ¿verdad? Que él tenía, eran casi las 8 de la noche. Y fíjense cómo la frecuencia cardíaca aquí se mantiene, pero fíjense cómo había arritmia. Fíjense la distancia que hay entre este latido y fíjense ahora con este latido, es mayor. Fíjense con este latido y fíjense ahora con este, un poco menor con este y un poco mayor con este. O sea, el nodo sinusal se estaba dañando. Todo eso son cambios que van ocurriendo en una hipovolemia, es decir, que una pérdida de sangre. Fíjense la presión arterial sistólica 64, 42 la diastólica, 52 la presión arterial media que vimos que debería estar en 60. Igual ya a las 10:30, fíjense ya cómo iba bajando la frecuencia cardíaca. Fíjense los cambios que había, ¿ve? Del QRS. Fíjense aquí era una montañita sola. Aquí era dos montañitas. Es decir, que ya estaba haciendo hasta bloqueos de rama. Iba bajando, fíjense la presión arterial. Y bueno, finalmente, 15 minutos antes de fallecer, fíjense cómo estaba el QRS. ¿Mm? Completamente arrítmico. ¿Ven? El espacio que había entre cada uno era completamente diferente uno del otro. Ya prácticamente no había medición de la presión arterial sistólica, solo de la diastólica, y fíjense en cuánto estaba la media. Y bueno, a las 12:10 falleció, lastimosamente. Entonces, bueno, estamos a la orden, cualquier pregunta, cualquier cosa.